golden glory, of its pearly gleam. Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven's sweetest song of all. Buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta serie de clases que hemos estado llevando casi todos los días. Gracias a Dios que nos ha prestado vida y salud para poder compartir con ustedes la palabra de Dios y poder estudiar de la palabra de Dios cada día a las 7 con ustedes. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que está con nosotros. Se están conectando cada vez más de nuestros hermanos que nos acompañan constantemente. Siéntanse en la libertad de compartir estos videos, compártanlos con las personas que usted guste. Van a estar, también estoy subiendo muchos de los videos a la nueva página de YouTube, aquí, YouTube. Ayúdenos a construir esta página, este canal de YouTube. Lo único que tiene que hacer usted es ir a YouTube, en la barrita que está arriba en YouTube, poner Iglesia de Cristo Denton y van a aparecer los videos de su servidor. Entre ahí, dele suscribirse y con eso nos va a ayudar. Con eso va a ser mucha ayuda el que usted se suscriba, el que usted comparta esos videos de YouTube también. Estoy moviendo muchos de los videos, en especial los de los servicios de adoración de los domingos. Los edité y puse solamente lo que es lo que sería la predicación en YouTube, ya sin los actos de adoración. Los servicios de adoración previos están editados, solamente está la predicación que hemos llevado durante esta cuarentena, están en YouTube. Así es que ya algunos de nuestros hermanos se han suscrito a YouTube. Ayúdenos, es una manera de que usted nos puede ayudar, que usted puede compartir también la palabra de Dios. Entre YouTube, ponga Iglesia de Cristo Denton y van a aparecer ahí los videos de su servidor. Creo que ya hay cerca de 30, 40 videos, creo, si no es que más. He estado subiendo constantemente videos a esta página o este canal de YouTube. Así es que acompáñenos y suscríbase, que al suscribirse nos va a dar bastante ayuda para este canal. Suscríbase y dele like a los videos que usted quiera o que le gusten, ¿verdad? No es obligatorio que le dé like. Simplemente le pido que nos ayude entrando a YouTube y suscribiéndose a ese canal de la Iglesia de Cristo en Denton. Mientras más suscriptores tengamos, más nos sube de ranking YouTube. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando alguien entre a YouTube y ponga, no sé, Iglesia de o Iglesia, pues va a aparecer estas predicaciones, le van a aparecer en las primeras páginas o en las primeras opciones que aparecen en YouTube. Mientras más suscriptores tengamos. Mientras menos suscriptores tengamos, pues vamos a aparecer allá por la página, no sé, 200 o 300, si es que aparecemos. Entonces la idea es que usted se suscriba, que los hermanos de la Iglesia de Cristo nos ayuden con su suscripción. Es lo único que les estoy pidiendo, su suscripción, para que podamos ir subiendo y haya más visualizaciones y estos mensajes o estas predicaciones lleguen a más personas a través de YouTube. Recordando que Facebook es una red social, es una red para amigos, para amistades, es una red limitada y YouTube es una red global. Tenemos más alcance a través de YouTube. Así es que entre Iglesia de Cristo, por favor, Iglesia de Cristo Denton, y ahí donde aparezcan los videos de su servidor predicando, pues dele suscribirse y con eso nos va a ayudar bastante. Y nuevamente, gracias por acompañarnos en nuestras transmisiones en vivo. Qué bueno que está con nosotros. Hoy seguimos iniciamos el estudio de las eras. Vimos que hay 3 eras en la Biblia. La era patriarcal. Dios le hablaba a los padres de familia. La ley de Dios era directamente al padre y el padre se encargaba de darle a conocer a sus hijos y a sus nietos y a su esposa y a todos en su familia. La adoración era familiar y la ley era de parte de Dios directamente a la familia. Luego vimos la era mosaica, que era donde Dios da su ley a través de profetas. El primer profeta, Moisés, que recibe los 10 mandamientos y una serie de más mandamientos que se le van dando a lo largo de la vida de Moisés. Y continúa después
a través de otros profetas que tenemos en la Escritura, Dios mandando mandamientos como Isaías, como Jeremías, profetas de Dios, ¿verdad? Mandados para dar mensajes a su pueblo. Entonces, la era mosaica ya no era una familia, era una nación completa, era a través de un profeta y eran reglas generales para toda una nación en general, para el pueblo de Israel, y ya lo estudiamos. Estamos viendo y vamos a entrar a la última parte, que sería la era cristiana, o lo que conocemos también como el Nuevo Testamento. Recordando que la palabra testamento puede traducirse como pacto, como convenio, como acuerdo entre Dios y nosotros. Entonces, la era cristiana o el Nuevo Testamento, que es la ley que vivimos usted y yo, es la más interesante de estudiar porque es bajo la ley en la cual vivimos usted y yo, y la cual nos puede beneficiar o perjudicar si no estudiamos esta ley del Nuevo Testamento. Bien, entonces vamos a avanzar con el estudio. Déjeme preparar aquí todo rápidamente para que aparezca en sus pantallas la presentación que vamos a estar estudiando. Creo, y si mal no recuerdo, nos quedamos el miércoles anterior, nos quedamos con el inicio, o estamos iniciando un nuevo pacto. Recuérdeme si nos quedamos ahí, porque son muchos estudios que tengo que estar preparando y adelantándome, y a veces me confundo todo. No sé dónde nos quedamos, pero creo que nos quedamos al iniciar con nuevo pacto o Nuevo Testamento. Y mal no lo recuerdo. Vimos Antiguo Testamento y terminamos, creo que esto sí recuerdo que lo vimos, que muchos de la argumentación de algunas personas dicen, entonces si ya no está en vigencia el Antiguo Testamento, ¿podemos ahora matar en el Nuevo Testamento? ¿Podemos robar? ¿Podemos mentir? ¿Podemos tener dioses ajenos o practicar la idolatría? Y la respuesta es no. Y la respuesta es no porque esté basada en el Antiguo Testamento, sino porque en la nueva ley, en el Nuevo Testamento, también se prohíbe matar, robar, mentir, la idolatría, etc. Esa es la razón. Entonces, no porque nos estamos basando bajo el Antiguo Testamento, y recordando que son dos leyes diferentes, son dos contratos diferentes. Uno fue dado para el pueblo de Israel, fue temporal, no era perfecto. La nueva ley era lo real, no era la sombra. Este Nuevo Testamento es lo real y el Antiguo Testamento era la sombra. En el Nuevo Testamento, Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento teníamos que estar llevando sacrificio de animales constantemente para que Dios perdonara. Bueno, no olvidaba, ¿verdad? Recordaba otra vez cada año todo lo que le habíamos fallado, todas nuestras faltas. Bien, entonces vamos al Nuevo Testamento. Eso lo vimos el miércoles pasado. Vamos a avanzar con lo que es el Nuevo Testamento. ¿Qué en cuanto al Nuevo Testamento? ¿Por qué dicen sus Biblias Nuevo Testamento? Y si no me cree, vaya a su Biblia. Si tiene una Biblia en libro, usted podrá encontrar esto que le estoy diciendo. Todas las Biblias en libro traen esta división o traen esta página. Hasta la mía, que está viejita, lo trae, y lo voy a mostrar antes de Mateo. Dice el Nuevo Testamento, el nuevo contrato, la nueva ley, el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. Este que está acá atrás, el otro de acá, este que veo por acá de este lado que tiene subrayado, ese es el Antiguo Testamento, ese es el antiguo contrato, ya no es el contrato para nosotros. Antes de iniciar Mateo, tiene una hoja. La mayoría de las Biblias, inglés o español, traen esta división y dice Nuevo Testamento, nuevo contrato. Pero aún así, muchos no entendemos esta idea y empiezan a enseñar falsas doctrinas mezclando ambas leyes. No podemos basar nuestra argumentación en una ley caduca, en una ley que ya no sirve, en una ley que está abolida. Imagínense, si hiciéramos esto o esto fuera válido, cuando hablamos ayer en la clase hablamos de la esclavitud. Imagínense alguien hoy en día en los estados sureños, ¿verdad?, que estaban defendiendo la esclavitud aquí en Estados Unidos, que vaya y agarre a algunas personas afroamericanas y las encadene en su casa y las ponga y las maltrate. Y alguien llegue, hey, pero la esclavitud ya se acabó, ya estamos bajo una nueva ley.
y él diga, no, en la ley de tal año dice que yo soy dueño de ellos, yo pagué por ellos, yo tengo la autoridad, pero sí, pero esa ley ya se eliminó, esa ley ya no sirve, esa ley es caduca, ya no está más en vigencia. No, está en una ley, está en un papel del año tal. Sí, pero esa ya se acabó, estamos bajo una nueva ley. Ahora tener esclavitud o tratar a las personas de esa manera es un delito. No, usted está mal. Está en un papel en la ley previa a esa ley nueva que ustedes hicieron. Esa ley nueva que ustedes hicieron, yo no la autorizo, yo me baso en la antigua. ¿Funcionará? ¿Usted cree que funcione su argumentación si llega la policía y ve que tiene personas restringidas de su libertad y maltratadas? Pues obviamente no. No podemos basar nuestra argumentación o nuestras bases legales para hacer o no hacer tal o cual cosa en una ley caduca, en una ley antigua. Es absurdo. Entonces usted y yo como cristianos vivimos bajo una nueva y mejor ley, como ya hemos estado estudiando, que es el Nuevo Testamento o el nuevo contrato o el nuevo pacto, una nueva ley, con mejores promesas, con mejores cosas. ¿Por qué querer ir a basarnos en leyes caducas, en leyes antiguas que ya no están en vigencia? Eso es lo ilógico, eso es lo absurdo de las religiones que se dicen ser cristianas, que muchas basan sus leyes en el antiguo pacto, en la antigua ley. Y esa ley está caduca, esa ley no sirve ya más, esa ley terminó, se acabó. Estamos bajo una nueva ley. Entonces, vimos que la era patriarcal era para una familia. Vimos luego que la era mosaica era para una nación. Y ahora vemos que el Nuevo Testamento es para todo el mundo. Y creo que lo leímos también, pero voy rápidamente. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío también, primeramente, pero también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora estamos bajo una nueva ley que es para todo el mundo, judíos y gentiles. La ley de Moisés era exclusiva para judíos, para israelitas, para el pueblo de Israel. Ahora estamos bajo una ley que nos alcanza a usted y a mí también. Usted y yo, si quisiéramos vivir bajo la ley del Antiguo Testamento, no tendríamos cabida bajo esa ley, porque usted y yo no somos israelitas de descendencia. No somos israelitas de sangre. No descendemos de ese árbol genealógico, ya somos gentiles. No tendríamos esas promesas de parte de Dios, porque no somos israelitas legítimos. Pero bajo el Nuevo Testamento, bajo la nueva ley de Dios, usted y yo sí tenemos acceso a Dios. Usted y yo sí tenemos esperanza, al igual que los judíos también. Es en el Nuevo Testamento que se tumba esta división o se derrumba la división de que había un pueblo especial y el resto del mundo. En el Nuevo Testamento Dios unió todo en una sola ley. Ya no hay leyes separadas. Ya hay una sola ley para todo el mundo. Eso es lo hermoso del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué quiere ir a usted a vivir bajo una ley que no es para usted? Que no fue dada a gente como usted y como yo. Que fue dada a los israelitas. La ley dada a usted y a mí es esta ley, la ley del Nuevo Testamento, la era cristiana. Esto que estamos viviendo usted y yo hoy en día. Marcos 16, 15 al 16, el Señor le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio solamente a los judíos. No, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda persona, ¿verdad? Dice, a cualquier persona que quiera obedecer al Evangelio, cualquier persona de todo el mundo, independientemente su raza, su idioma, su color de piel, su estatura, su educación, si es rico, si es pobre, no importa nada de eso. Lo único que importa es que la persona crea en el Evangelio y sea bautizado para que pueda ser salvo. Pero el que no creyera en el mensaje del Evangelio, pues será condenado. No importa su raza, no importa si es judío de descendencia. Si un judío de descendencia, si un israelita de descendencia, es más, descendiente directamente del linaje de Abraham, pero no cree en el Evangelio, igual será condenado. Porque ahora esta nueva ley, seas judío o seas gentil, la ley es para todos. La ley de Dios es para todo el mundo.
¿Ok? Para todo el mundo. Entonces, en el Nuevo Testamento miramos que hay un mejor pacto. Hebreos capítulo 8, versículos 5 al 7. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y también creo que lo leímos. No se hubiera procurado lugar para el segundo si fuera perfecto el anterior. Entonces no tenemos por qué aferrarnos a un pacto antiguo, caduco, cuando tenemos algo mucho, mucho, mucho mejor. ¿Qué más podemos ver del Nuevo Testamento? Cristo inició el nuevo pacto. Cristo inició con este Nuevo Testamento, con este nuevo pacto. Dice en Colosenses capítulo 2, vayamos allá a Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14. Hermana María Luisa pone Mateo 28, 19 al 20. Vayan por todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ya que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, vayan por todo el mundo. La encomienda es para todo el mundo. La encomienda es para todas las personas, independientemente de raza, de color, de credo, de lo que sea. Usted tiene la esperanza y tiene la oportunidad en esta nueva ley de tener acceso a Dios a través de este nuevo pacto, de este Nuevo Testamento. Cosa que no sucedía en el Antiguo Testamento. Fíjese, en el Antiguo Testamento existía algo que se llamaba prosélito. ¿Qué quiere decir? Una persona que no era de descendencia judía, se le permitía unirse al judaísmo. Entonces iban los judíos y lo doctrinaban en la doctrina de Moisés judía, lo circuncidaban, lo traían a su doctrina, pero aún y cuando ya ese gentil, esa persona que no era judía, gentil es una persona que no es cualquier persona de otra parte del mundo que no sea judío. Eso es un gentil. Ya que lo convertían al judaísmo, aún así no tenía acceso en el lugar de adoración de los judíos a lugares que un judío de descendencia sí podía accesar. De hecho, a Pablo le hicieron mucho problema y quisieron hasta matarlo, ¿verdad? Por acusarlo de que metió a un gentil en el atrio, ¿verdad? de Dios, de la adoración exclusiva de los judíos. Bueno, aun y cuando lo hacían un prosélito o un gentil convertido al judaísmo, no tenía los privilegios que tenía un judío por haber nacido judío. Bueno, en el Nuevo Testamento, usted no importa si usted es judío o es mexicano, usted tiene los mismos derechos y los mismos privilegios ante Dios. Iguales. No hay diferencia. No importa si usted es un amo o es un esclavo, igual tenía los mismos derechos en aquel tiempo ante Dios. No importa si usted era judío o era gentil, usted tenía los mismos derechos ante Dios. Y Cristo eliminó y inició este Antiguo Testamento y inició el Nuevo Testamento. Dice, y a vosotros, Colosenses 2, 13 al 14, y a vosotros estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Note el versículo 14. Cristo anuló el acta de los decretos. Cristo quitó, desechó, terminó el acta de los mandamientos que había bajo la ley de Moisés. Porque esos mandamientos eran contra nosotros, dice Colosenses. Esos mandamientos para nosotros los gentiles no nos permitían acercarnos a Dios plenamente. Entonces Cristo viene y anula, destruye esos decretos, esa antigua ley, y pone la nueva ley, establece la nueva ley de Dios para todo el mundo. Dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, no nos ayudaba a nosotros como gentiles, a usted y a mí no nos ayudaba. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Imagínense, o sea, Cristo toma esa ley de Moisés y dice, aquí se queda clavada, ya no sirve más esa ley, en la cruz la clavó. En el sacrificio de Cristo ahí se quedó la ley de Moisés, ya no sirve más la ley de Moisés. Fue quitada del medio, fue anulada en el Antiguo Testamento como mandamientos para nosotros. Usted y yo ya no tenemos por qué obedecer el Antiguo Testamento, fue anulado. Cristo mismo lo clavó en la cruz.
lo deshizo. Recuerde, ¿para qué se clavaba una persona en la cruz? Para matarlo. Al decir que Cristo clavó la ley en la cruz, está diciendo que Cristo mató la ley de Moisés. La eliminó. Como dice, la quitó del medio. La anuló. La destruyó. Puso una nueva ley. La ley dada por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 18. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ambos pueblos, recuerde, había ambos pueblos. ¿Eras judío? Ah, qué bueno, tenías la ley de Moisés. ¿Eras gentil? Oh, pobre de ti, no sirves para nada. Dios no te quiere, nomás nos quiere a nosotros, decían los judíos, ¿verdad? Los judíos se burlaban de nosotros los gentiles y decían, ustedes no son nada, ustedes son basura. Nosotros somos especiales, Dios nos dio la ley a nosotros. Dios nos escogió como su pueblo, la niña de sus ojos, dice en el Antiguo Testamento. Ustedes los gentiles son basura, no sirven para nada. Bueno, oh sorpresa, y por eso estaban tan enojados los judíos y siguen enojados hasta el día de hoy. Porque Cristo nos dio acceso, al igual que ellos, a la misma salvación que ellos. Y eso les molestó. Porque nos hizo iguales ante Dios. Usted no es judío de nacimiento, no importa. Si usted obedece el evangelio y es fiel a Dios, usted está bien delante de Dios. No, pues eso les dolió a los judíos. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 14 al 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y el resto del mundo, hizo uno. Ya no hay un grupo especial. No, ya cualquier persona de cualquier color, de cualquier idioma, de cualquier país, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su propia carne, en su propio cuerpo, Cristo, las enemistades. Cristo en su cuerpo, al entregar su cuerpo en sacrificio, dice enseguida, dice en las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, o mediante su sacrificio, reconciliar con Dios a ambos pueblos, a los judíos y al resto del mundo, al resto de las personas, en un solo cuerpo. Eso es lo maravilloso para usted y para mí, que Dios nos dio acceso a Él a través de esta nueva ley en el Nuevo Testamento. Ahora, si usted sabe que usted y yo como gentiles no teníamos esperanza bajo el Antiguo Testamento, ¿qué vamos a hacer allá al Antiguo Testamento usted y yo para basar nuestra oración a Dios? ¿En qué cabeza cabe? En el Antiguo Testamento no era ni para nosotros. Estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en el Nuevo Testamento, en la nueva ley, ahí sí tenemos espacio usted y yo. Igual espacio que un judío de nacimiento. Igual espacio que el pueblo de Israel. Igual espacio que Moisés. Basta con que usted obedezca a los mandamientos de Dios y yo también. ¿Ve lo ilógico de querer ir al Antiguo Testamento para querer justificar la adoración que hacemos a Dios? ¿Usar una ley caduca? Sería usar como la ley que existía antes en Estados Unidos de la esclavitud y querer usar esa ley para justificar que esclavizamos a una persona hoy en día. No sirve, no funciona. Es ilógico, ¿verdad? Entonces dice, expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz o su sacrificio reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos. Cristo vino y anunció el evangelio a nosotros que estábamos lejos. A usted y yo, los gentiles que estábamos lejos de Dios y sin esperanza. Pero también Cristo vino y anunció esas mismas noticias, esas buenas noticias a los que estaban cercas. A los judíos. Recuerde, a los judíos primeramente y también al griego. A los suyos vino, dice Juan 1, capítulo 1, no recuerdo si es del 13, por ahí del 13, y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. El mismo mensaje para todas las personas en el mundo. Si eras judío o no eres judío, ya no importa bajo esta nueva ley. Porque por medio de él, los unos y los otros
tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Recordará usted Juan 14:6? Dijo Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. No puedes ir al Padre diciendo, es que yo soy judío. No puedes ir al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos nosotros como gentiles ir al Padre? Sí. ¿Puede un judío hoy en día ir al Padre a través de Jesucristo? Sí. Porque esta nueva ley, este nuevo pacto es para todo el mundo, es para todas las personas. Ya no para una familia, edad patriarcal, ya no para una nación específica, era mosaica, sino para todo el mundo, era cristiana. Nuevo Testamento, nuevo contrato, nueva ley. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Vemos allá Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Cristo es el medio, es el puente de un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Es el mediador, es el pontífice, el sumo pontífice. El sumo pontífice no es el Papa, el sumo pontífice es Cristo, dice Timoteo. Pablo escribiendo a Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Cristo. Dice, y por eso es mediador de un nuevo pacto. Es el medio para ir a Dios, de este nuevo pacto, de este nuevo contrato, de este nuevo tratado. Para que interviniendo muerte, para la remisión de nuestras transgresiones. ¿Qué quiere decir? Cristo tuvo que venir a morir por usted y por mí. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y si usted y yo pecamos, usted y yo teníamos que morir. Alguien tenía que pagar por ese crimen que cometimos ante Dios. Y Cristo dijo, yo tomo su lugar. Yo muero por ellos para que ellos tengan una segunda oportunidad. Bajo este nuevo contrato, bajo este nuevo acuerdo entre Dios y el hombre, con un nuevo mediador que es Cristo. Dice, los llamados para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, note, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido ese nuevo testamento mientras el testador está con vida. ¿Quién era el testador? Cristo. ¿Cuándo entró en vigencia el Nuevo Testamento? Cuando Cristo murió, porque no era válido el Nuevo Testamento hasta que Cristo muriera. Una vez que Cristo murió, se acabó la antigua ley. Por eso leímos ahorita en Colosenses, Cristo clavó la ley en la cruz. La anuló, la quitó, la eliminó. Porque era necesario que Cristo muriera para que entrara en vigencia este nuevo contrato entre Dios y el hombre. Pero no es válido. No sirve mientras el testador está vivo. Nos lo acaba de decir Hebreos 9:17. Léalo lentamente otra vez conmigo. Porque el testamento o el pacto o el acuerdo entre Dios y nosotros, dice, con la muerte se confirma. Pues no es válido, no sirve, no entra todavía en vigencia mientras el testador esté con vida. El testador tenía que morir para que entrara en vigencia el nuevo pacto. Cristo tuvo que morir para que entrara en vigencia este nuevo camino, esta nueva ley de Dios para usted y para mí. Entonces, ¿por qué queremos ir a adorar como en el Antiguo Testamento? ¿Por qué quiere un pacto que no le quitaba los pecados y que Dios se recordaba de sus culpas? ¿Por qué quiere ir a justificarse bajo el Antiguo Testamento si el Antiguo Testamento era imperfecto? ¿Por qué? ¿Por qué desecha una ley hermosa que costó la vida de Cristo para darnos esperanza de usted y a mí? Y en el Antiguo Testamento usted y yo no tendríamos acceso a Dios porque no éramos judíos de nacimiento. Pero ahora en esta ley sí tenemos acceso a Dios. ¿Por qué querer justificarnos entonces bajo una ley que no estaba a favor de nosotros? ¿Me explico? Creo que me va entendiendo hacia dónde voy. Ahora, ¿qué más aprendemos de este Nuevo Testamento? La ley abolida del Antiguo Testamento también incluye los 10 mandamientos. Muchos dirán, no es cierto. Sí, los incluye. Recuerde, se acabó la era patriarcal, terminó. Se acabó la era mosaica de los profetas, terminó.
Ahora estamos bajo la ley de Cristo, dada a través de ese mediador que es Cristo. Entonces fue abolida, fue quitada. No podemos tener 2 mandamientos, no podemos tener 2 leyes diferentes, o tenemos una o tenemos otra. Y claramente en la Escritura dice que Cristo la quitó, Cristo la anuló, Cristo la clavó en la cruz. Nos dice también claramente que esa nueva ley no era válida mientras Cristo estaba con vida. Entró en vigencia cuando Cristo murió. ¿Cuál ley? ¿A cuál ley quiere servir usted? ¿A la ley de muerte, como dice en la Escritura, que es la de Moisés, que no nos da vida, no nos da esperanza? ¿O la ley de Cristo, que nos hace ser adoptados como hijos de Dios a usted y a mí? Y estoy hablando para los gentiles como usted y como yo. Usted y yo somos los más beneficiados. Los judíos ya tenían un pacto para con Dios, usted y yo no. Usted y yo estamos excluidos. Y Dios nos dio ese privilegio de poder acercarnos a Él y ahora queremos hacernos como los judíos. ¿En qué cabeza cabe, hermanos? ¿En qué cabeza cabe, mis amigos? Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Entonces, ¿la ley de Moisés es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahora recuerda, ya vimos esa pregunta. ¿Por qué Dios dio entonces el Antiguo Testamento? Si el Antiguo Testamento iba a dejar de tener validez. ¿Por qué entonces dio el Antiguo Testamento? ¿Para qué lo tenemos en nuestra Biblia? Bueno, nos sirve de ejemplo. ¿Recuerda que lo leímos 1 Corintios 10? Nos sirve como ejemplo para que no imitemos las cosas malas que ellos hicieron. Y imitemos las cosas buenas como los personajes del Antiguo Testamento obedecieron a Dios, fueron fieles y como Dios los bendijo. Evitar las cosas malas y evitar las malas y imitar lo bueno. E imitar lo bueno. Entonces, para eso nos sirve, pero ya no es una ley para nosotros. Esa ley ya no la tenemos que cumplir. Esa ley se acabó, se terminó. Y nos sirvió y le sirvió a esa gente para conocer qué estaba bien y qué estaba mal delante de Dios. Porque si no hay una ley, pues no te pueden inculpar de pecado. Imagínese si, no sé, vamos a hacer una ley absurda. Vamos a suponer que en Dallas, en la ciudad de Dallas o en Grand Prairie, donde yo vivo, hacen una ley. Es más, en Texas hacen una ley que todas las personas en Texas no pueden usar ropa de color rojo. El que use ropa color rojo va a ser sancionado y va a tener una multa de $2,000 por usar el color rojo en cualquiera de sus prendas de vestir. ¿Ok? Ahorita usted puede salir, ir a la calle y usted no sabe que existe esa ley. Usted no sabe, no nos han avisado. Entonces de repente lo para un policía en la calle porque usted trae una playera roja y le dice, lo voy a multar por $2,000. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver el color rojo? Yo soy libre de ponerme el color que yo quiera. No, es ilegal. No es. ¿Dónde está escrito? El policía a lo mejor va a decir, sí, cierto, no está escrito. No, entonces disculpe, que le vaya bien. O si lo lleva ante el juez va a decir, no, que le vaya bien. No hay ninguna ley que prohíba que usted vista color rojo. Pero si hacen una ley y ponen una ley que dice que el color rojo no se debe vestir y se le avisa a la población y aún así usted se lo pone, usted ya sabe que eso es una infracción. Y si el policía lo ve con el color rojo, con todas las de la ley, le va a decir, usted está arrestado, tiene que pagar una multa de $2,000 porque está en la ley que eso no es correcto de hacer. Pero si no hay ley, pues entonces ¿de qué nos van a acusar? Nosotros podemos decir, pero es que yo no sé, ¿dónde está la ley? Muéstreme la ley. No hay ley. ¿De qué me está acusando entonces? Bueno, Dios estableció la ley del Antiguo Testamento para empezar a enseñar a las personas qué está bien y qué está mal delante de Él. Pero la culminación, eso era la sombra, eran los inicios. Pero lo real, ya no la sombra, como dice el Nuevo Testamento, lo real es la ley de Cristo. Eso es lo que quería hacernos Dios llegar. Por eso dice en Gálatas que la ley era nuestro ayo para llevarnos hasta Cristo. Era nuestro tutor, nuestro maestro para enseñarnos hasta Cristo. Hasta la ley de Cristo, esta ley que es para todo el mundo. Entonces también fue abolida la ley de los 10 mandamientos que fueron dadas a Moisés. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Note, se está refiriendo a una ley específica, porque hay personas que tratan de hacer una triquiñuela para decir, no, Dios abolió la ley moral, no la ley ceremonial. La ley ceremonial, no la ley moral.
Abolió las dos leyes y puso una ley nueva. Que incluya mandamientos parecidos a la de la antigua es otra cosa, pero la abolió ambas. Y aquí, si se fija, dice, si la ley no dijera, no codiciarás. Pregunta, ¿dónde está la ley de Dios en el Antiguo Testamento que dice no codiciarás? ¿En la ley moral o en la ley ceremonial? Y ojo, está en los 10 mandamientos. Está en los 10 mandamientos. Y Dios abolió esa ley de los 10 mandamientos. Fíjese, dice, si la ley no dijera, no codiciarás. Dice Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. ¿Dónde está esa ley? En los 10 mandamientos. Y Pablo, hablando de Romanos 7, en el capítulo 7, habla de que esa ley se terminó. Esa ley fue abolida. Esa ley ya no está en vigencia. Cristo la clavó en la cruz, Colosenses, capítulo 2, versículos 13 a 14. Terminó de tener validez, Hebreos 9, 15 al 17. Se acabó con la muerte de Cristo. Ya no está más en vigencia la antigua ley, el Antiguo Testamento. No sirve esa ley. No funciona ya. Terminó su espacio. Recuerda que estudiamos también que dice, esta ley fue dada hasta que viniese la simiente, Gálatas capítulo 3. ¿Y la simiente era Cristo? Lo estudiamos en los videos pasados. Hasta que viniese la simiente. Al decir hasta, tiene un periodo de tiempo la ley. Y ambas leyes fueron cambiadas. Mateo capítulo 5, Cristo menciona leyes morales y leyes ceremoniales, si usted la quiere dividir, y ambas las cambió. Mateo capítulo 5, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Y cambiaba leyes de los 10 mandamientos y cambiaba leyes de las otras que no están en los 10 mandamientos. Ambas leyes fueron abolidas. No haga divisiones para justificar su error. El Antiguo Testamento fue caduco. Fue clavado en la cruz. Ya no está en vigencia. Bien. El que no quiere entender que la ley dada en el Antiguo Testamento ya no es para nosotros, dice 2 Corintios, es como si se quiere tapar los ojos. Como ponerse un velo. Y el velo no nos deja ver, no nos deja ver lo que la Biblia dice. Porque nos aferramos a una ley que ni siquiera era para usted y para mí como gentiles. Una ley dada a Moisés. 2 Corintios capítulo 3, versículos 13 al 17. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser. Note, no pusieran su vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es abolido? Quitado. La ley desde que se le da a Moisés, ellos sabían que un día iba a ser quitada esa ley. Iba de ser abolida. Dice 2 Corintios 3, 13 al 17, versículo 14. Pero el entendimiento de esas personas se les botó la cabeza. Porque hasta el día de hoy, dice Pablo, escribiendo a los Corintios, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda un velo no descubierto. El cual, el único que puede quitar ese velo es Cristo. Porque Cristo quitó el velo del Antiguo Testamento, abolió el Antiguo Testamento y nos dio un nuevo pacto. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, note, cuando se lea Moisés, las leyes dadas a través de Moisés, el velo sigue puesto sobre el corazón de las personas. Quieren seguir haciendo esa ley que ya no está en vigencia. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando entiendan la nueva ley, cuando obedezcan la nueva ley, entonces su velo, su ceguera, será quitada. Podrán ver el plan de Dios tan hermoso que tenía para todo el mundo. Pero si usted quiere seguir en el Antiguo Testamento, es como si usted se tapara los ojos usted mismo para no ver lo que Dios ha hecho por nosotros, para usted y para mí hoy en día. Y estoy hablando de usted y yo como gentiles, porque no somos judíos ni usted ni yo. Usted y yo en el Nuevo Testamento es que tenemos esa esperanza, no en el Antiguo. En el Antiguo no tenemos nada para usted y para mí en cuanto a la ley. Tenemos cosas que aprender, obviamente, ¿verdad? De ejemplos de no hacer el mal y qué pasa con las personas que hacen lo malo y qué pasa con las personas que hacen lo bueno, pero ya no es ley para nosotros.
A veces estamos con un velo y no nos lo queremos quitar. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Cuando seguimos queriendo cumplir el Antiguo Testamento es como si estuviéramos esclavizados a una ley que ya no está en vigencia. Como si nos tapáramos los ojos y nos volviéramos ciegos por voluntad propia y no querer ver lo que Dios ha hecho por nosotros ahora. Ya no querramos estar bajo el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento es lo mejor que Dios ha hecho, no solamente para los judíos, también para usted y para mí. Vayamos entonces a la siguiente parte. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad no la trajo Moisés ni ningún profeta, no la trajo nuestro Señor Jesucristo. ¿Con cuál se queda usted? ¿Con la ley dada por Moisés? ¿O por la gracia y la verdad traída por nuestro Señor Jesucristo? Note, ¿quiere conocer la verdad? Cristo nos trajo la verdad. Moisés nos trajo la sombra, pero Cristo nos trajo lo real. Cristo nos trajo la verdad. En el Antiguo Testamento podemos ver muchas figuras de la sombra o una sombra. Y los que han estudiado conmigo desde hace años en Denton sabrá que en ocasiones hago mucha hincapié en sombras del Antiguo Testamento y cómo tienen la imagen o la silueta de lo real en el Nuevo Testamento. Por eso se le llama sombra. No voy a mencionar todas las sombras que hemos estudiado, ahora no acabamos, pero algún día estudiaremos eso. Lo que quiero decir es que nos enfoquemos en este pasaje. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 17. Acompáñame ya a Juan en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, versículos... y lo voy a esperar hasta que lo encuentre para que me acompañe en la lectura. A veces sé que los leo muy rápido y no le doy oportunidad de buscarlos y prefiere escuchar lo que leo yo. Pero en este caso quiero que usted vaya y lo busque, que usted esté leyéndolo con nosotros y que nos acompañe en la lectura. Así es que espero a que vaya por su Biblia y lea o busque Juan capítulo 1, versículo 17. Pero vamos a leer desde versículo 11 hasta el 17. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo vino a hacer su tarea, Cristo vino a cumplir su mandamiento, a dar la nueva ley que Dios le había mandado explicarle a todas las personas, legislar la nueva ley que iba a entrar en vigencia. A lo suyo vino, pero los suyos, los judíos, no quisieron esta ley, rechazaron la ley de Dios, la nueva ley de Dios. No la quisieron por X o Y motivo, hubo más de un motivo y luego estudiaremos también eso, los motivos. Bueno, no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autorización de ser hechos hijos de Dios, el poder de poder ser hechos hijos de Dios. No importa si eres judío o no, si eras judío y creías, podías ser hecho hijo de Dios, adoptado como hijo de Dios. Si no eras judío, pero también creías, Dios te dio el poder de que usted y yo como gentil también podamos venir a ser hijos de Dios. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Engendrados por Dios. No por haber nacido como judío somos hijos de Dios. No, en lo espiritual somos hijos de Dios. Si obedecemos y recibimos este nuevo pacto que Dios ha traído, esta nueva ley que Dios mandó a través de su Hijo Jesucristo. No necesitamos ya nacer de una madre y un padre judío para tener esperanza y estar bien delante de Dios. No, basta con recibir la voluntad de Dios, el nuevo pacto, el nuevo testamento hecho por Dios para usted y para mí. Dice, versículo 14, y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 15. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Noten lo que dice Juan. Era primero que yo. Cristo era en el inicio, Juan 1:1. Ahí si volvemos al 1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cristo era Dios. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, Él era antes que yo.
Él ha existido por la eternidad. Él es el eterno, ¿verdad? Dice 16. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Versículo 17, muy importante. Pues la ley, Antiguo Testamento, ley pasada, por medio de Moisés fue dada. ¿Por qué decimos ley pasada? Porque fueron los 10 mandamientos y todas las demás leyes que Dios le dio a través de Moisés y de los profetas. La ley por medio de Moisés fue dada. Pasado. Pero lo real, lo hermoso, la gracia y la verdad no vinieron por Moisés. La gracia y la verdad no la trajeron otros profetas. La gracia y la verdad la trajo Dios mismo encarnado en presencia. Nos la trajo directamente a nosotros. No se la encargó a nadie más. Él vino, encarnó y nos trajo la voluntad de su Padre Celestial. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este Nuevo Testamento, esta nueva ley, no vino por un profeta, no vino por cualquier persona, vino por el mismo Dios hecho carne y vino a darnos la ley directamente, en la cual usted y yo, como gentil, como mexicano, como colombiano, como peruano, cualquier nacionalidad que tengamos, hoy tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Bajo la antigua ley, bajo la ley de Moisés, muy complicado. Muy complicado. Entonces, ¿qué le gusta más? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Yo me quedo con el Nuevo. No sé usted. A mí me gusta el Nuevo porque en el Nuevo tengo acceso a Dios. En el Nuevo soy reconciliado con Dios. En el Nuevo Dios perdona mis pecados y no se acuerda más de ellos. En el Nuevo no tengo que hacer sacrificios de animales cada año. En el Nuevo soy adoptado como hijo de Dios y tengo esperanza y vida eterna. ¿Por qué me voy a ir al Antiguo entonces? En el Antiguo no hay nada para mí. ¿Por qué se iría usted al Antiguo? Ahí no hay nada para usted. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas capítulo 2, versículo 21. No desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué vino Cristo? O sea, si por la ley que Dios le dice Gálatas 2, 21, si la ley fuera lo correcto que tenemos que obedecer usted y yo hoy en día, si la ley era lo perfecto, si la ley no tenía defectos, si la ley era lo que debería continuar hasta el fin del tiempo, entonces ¿para qué vino Cristo? Entonces, ¿para qué tomarse el tiempo de encarnar y venir a nacer en un pesebre, que lo tratáramos mal, morir por nuestras culpas? ¿Para qué? Si la ley ya cubría todo eso. Si hubiese justicia bajo el Antiguo Testamento, entonces Cristo no hubiera venido. Note lo que dice Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios. ¿Quién trajo la gracia y la verdad? Jesucristo. Porque si por la ley, ¿quién nos trajo la ley? Dice Juan 1:17, Moisés. Si por la ley de Moisés fuera lo justo, o la justicia, o lo correcto, entonces Cristo murió de oquis. Si lo más grande es la ley de Moisés, entonces Cristo murió en vano. No tuvo sentido su sacrificio. Y obviamente usted y yo sabemos que no es así. Cristo vino para establecer, para quita esto viejo, ya lo leímos en la clase anterior, y establece esto nuevo. ¿Verdad? Mejor pacto, mejores promesas, para que usted y yo, los gentiles, pudiéramos tener acceso y regresar a Dios y no estar excluidos. Y no era por la ley de Moisés. Usted y yo tenemos acceso a Dios a través de la ley de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 4. ¿Qué pasa si usted y yo hacemos lo siguiente? Imagínese por un momento de que yo digo, soy cristiano, ya obedecí la ley de Cristo, pero me aburrí y me voy a ir a hacer la ley del Antiguo Testamento. Porque al fin de cuentas, pues, también Dios dio esa ley. También Dios estableció esa ley, sí. Pero había un periodo de tiempo hasta que viniese la simiente. Está en Gálatas. Ya lo leímos. Bueno, no importa. Yo me voy a ir a hacer la ley de Cristo. Yo me voy a ir a cumplir con la ley de Cristo. Entonces voy a estar bien. Bueno, va a suceder algo muy grave para usted. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 4.
Gálatas capítulo 5. Vayamos a Gálatas porque vamos a leer otros pasajes de Gálatas. Así es que busque Gálatas en el Nuevo Testamento. Vamos a leer varios pasajes de Gálatas. Dice, ya vimos el primero, Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, y Cristo nos trajo la gracia, porque si por la ley fuese la justicia, pues entonces, ¿para qué vino Cristo? Si lo correcto era el Antiguo Testamento, entonces ¿para qué Cristo vino a darnos una nueva ley? No tiene sentido. Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice, vamos a leer desde el 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo, dice el versículo 4, te desligas. O sea, nos alejamos nuevamente de Cristo. Nos perdemos la relación con Cristo. ¿Cuándo? Dice aquí. Los que por la ley nos justificamos. Cuando nos justificamos tomando nuestra base de lo que hacemos en nuestra oración a Dios, pensando, justificándonos porque lo dice el Antiguo Testamento, en ese momento caemos de la gracia, porque nos desligamos de la ley de Cristo. Perdemos nuestra esperanza, perdemos lo más valioso que Cristo nos trajo cuando volvemos a la ley de Moisés. Vuélvalo a leer, de Cristo te desligas, te separas. Si tú por la ley te quieres justificar, entonces en ese momento caes de la gracia y la verdad que trajo Jesucristo. Caes en una condición que estabas antes, que no te conviene. Porque ahora la ley en vigencia es la ley de Cristo. No sirve ya la antigua ley. Tengamos eso en cuenta, mis hermanos y amigos. Ya no estamos bajo la antigua ley. Por eso se llama Antiguo Testamento, antiguo, pasado, ya no está en vigencia. Tuvo y cumplió su propósito. Estamos bajo la ley de Cristo, bajo la gracia y la verdad. Entonces, ¿para qué sirvió el Antiguo Testamento? Ahí mismo en Gálatas, vamos rápidamente a leerlo, ya vimos algunos de estos pasajes. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, dice Pablo respondiendo a esta pregunta, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa o fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, el Antiguo Testamento fue establecida a causa de las transgresiones de la gente hasta el tiempo que viniese la simiente. Y ya vimos quién es la simiente, versículo 16, la simiente es Cristo. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículos 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es nuestro tutor que nos llevó hasta la nueva ley, hasta la ley de Cristo, a fin de que fuésemos justificados, no por la ley, sino por la fe, por la gracia y la verdad. Pero venida la fe, o venido el mandamiento, o venido el Nuevo Testamento, ya no estamos bajo el tutor del Antiguo Testamento. Ya no tenemos que seguir cumpliendo las ordenanzas de ese Antiguo Testamento. Porque todos, ya no nada más judíos, ahora todos, versículo 26, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Obviamente, somos hijos de Dios si usted obedece el Evangelio, si usted se bautiza para el perdón de sus pecados, para ser añadido a la familia de Dios. Cristo ya hizo lo más difícil. Cristo ya puso esa ley. Ahora a usted le toca obedecer esa ley. ¿Para qué sirvió? Fue provisional hasta que viniese Cristo. ¿Para qué sirvió? Para llevarnos hasta Cristo. Pero una vez venida esa fe, una vez venida la gracia y la verdad, ya no estamos sujetos a ese ayo, porque ya estamos en el verdadero, ya estamos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si queremos cumplir como muchas denominaciones? No voy a mencionar nombres de denominaciones, pero usted se dará cuenta con este estudio de que muchas denominaciones mezclan Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y les dicen a sus feligreses, a las personas que acuden a esa iglesia o a ese edificio, cualquiera que este sea, y le dicen, usted tiene que cumplir con esto, porque fíjese lo que dice el Malaquías. Y usted lee su Biblia en Malaquías y dice, ah, sí, palabra de Dios, dice en Malaquías. Sí, pero ¿en qué parte? ¿En cuál ley? ¿Es la ley vigente? ¿O es la ley abolida, la que ya no está en vigencia? ¿Qué
pasa cuando las personas queremos hacer parte de la ley antigua y parte de la ley nueva? Y la mayoría de las iglesias quieren la parte bonita del Nuevo Testamento. Quieren o les gusta la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, el cielo, el ser adoptados hijos de Dios, pero luego se van al Antiguo Testamento y agarran el día sábado, agarran los diezmos, agarran el uso de instrumentos y más doctrinas falsas que traen de la antigua ley. ¿Bajo qué ley estamos usted y yo hoy en día? ¿Qué condición tendríamos usted y yo delante de Dios si hacemos eso? Si mezclamos ambas leyes, si cumplimos una parte del nuevo, pero también cumplimos una parte del antiguo, ¿cómo estaríamos usted y yo delante de Dios? Dejemos que la Biblia nos responda. Dejemos que la Biblia nos diga en qué condición estamos usted y yo delante de Dios cuando queremos seguir dando el diezmo, cuando Dios ya no lo pide en el Nuevo Testamento, cuando queremos seguir adorando con instrumentos musicales como se hacía en el Antiguo Testamento, cuando Dios en el Nuevo ya no los pide, cuando queremos seguir guardando el día de reposo en el Antiguo Testamento, cuando Dios ya no lo pide, cuando queremos seguir practicando la circuncisión ceremonial del Antiguo Testamento, cuando Dios ya no la pide en el Nuevo Testamento, ahora pide una circuncisión nueva en el Nuevo Testamento diferente. Y podríamos seguir y seguir. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería nuestra condición? Por ejemplo, también, Antiguo Testamento había un sumo sacerdote. Y hay iglesias cristianas que se traen el sacerdote ese que se menciona en el Antiguo Testamento y se lo imponen en el Nuevo Testamento. Dicen, Él es el sacerdote. Y ya en el Nuevo Testamento no hay ese tipo de sacerdocio como el sacerdocio de Aarón. Ya tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Es una ley diferente. ¿Qué pasaría si cumplimos con esa mezcla de Antiguo y Nuevo Testamento? Si no separamos, Antiguo Testamento es una ley que Cristo ya la clavó en la cruz, ya la abolió, terminó cuando Cristo murió en la cruz, y queremos cumplir aún parte de las cosas que nos gustan del Antiguo y ponerlas en el Nuevo. Acompáñame a leer rápidamente Gálatas 3:10. Léalo despacio conmigo, léalo detenidamente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley. ¿Quién nos trajo la ley? Juan 1:17. Moisés. ¿Quién nos trajo la gracia y la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Ok, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Tenemos un problema serio. Pues escrito está, note, escrito está, maldito. Note nuestra condición delante de Dios cuando queremos cumplir leyes del Antiguo Testamento y leyes del Nuevo. No es un juego, no se trata de una opinión, se trata de lo que Dios está diciendo. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y pregunta, usted y yo, hoy en día, como gentiles, ¿podemos hacer todas las cosas que Dios le ordenó a Moisés en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es no. No podemos, aunque querramos. Para empezar, somos gentiles. No tendríamos acceso a hacerlas. Y si agarramos nada más una selección de lo que a nosotros nos gusta del Antiguo y lo queremos poner en el Nuevo, estamos bajo maldición delante de Dios por hacer eso. Dice, maldito todo aquel que no hace todo. Tendríamos que hacer la fiesta de las enramadas. Tendríamos que hacer usted y yo hoy en día sacrificios de animales. Tendríamos que hacer todas las festividades judías. Tendríamos que ser judíos de nacimiento. No podemos usted y yo hacerlo. Caeríamos bajo maldición. Cuidado cuando sus pastores les dicen, traed el diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Ahí está el pasaje para que usted dé el diezmo hoy en día. No, Señor. Eso es ley del Antiguo Testamento. Y si yo cumplo parte del Antiguo y lo quiero poner en el Nuevo, caigo bajo maldición delante de Dios. ¿Me explico? Es clara la Biblia. Lo que pasa es que a veces, como dice, lo leíamos en Corintios, 2 Corintios, capítulo 3, un velo está puesto en nuestros ojos. Y no nos damos cuenta de que nuestra misma Biblia ya trae esta división marcada con una hoja especial ahí. Nuevo Testamento de aquí para allá, Antiguo Testamento de aquí para allá.
Y no lo hemos visto. Nunca lo habíamos visto. Gálatas capítulo 5. Versículos 3 al 4. Ya casi acabo. Denme un poquito de tiempo para acabar este tema de Antiguo y Nuevo Testamento. Y el domingo, Dios mediante, empezamos tema nuevo. Y adivine con qué le vamos a arrancar. Con traed mis diezmos al alfolí. Vamos a ver si son bíblicos los diezmos hoy en día o no. Si estamos siendo bendecidos por Dios si traemos el diezmo del Antiguo Testamento. O estamos en maldición, como dice Gálatas, delante de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 3 y 4. Y otra vez os digo, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Otra vez, si tú quieres practicar la circuncisión del Antiguo Testamento, no nada más tienes que guardar eso, tienes que guardar todo, absolutamente toda la ley. Así que si una persona trabaja en día de reposo, es tu responsabilidad delante de Dios, bajo la ley de Moisés, de ir y a matar a esa persona a pedradas por no guardar el día sábado. Yo me pregunto, aquellos que quieren guardar parte de la ley del Antiguo Testamento, ¿por qué no escogen eso del día sábado? De cumplir toda la ley dada a Moisés. Porque Dios le dijo a Moisés, si alguien trabaja en el día de reposo, que es el sábado, que muera a pedradas. Y sucedió un caso. Y Moisés fue y le preguntó, déjenme ir a preguntarle otra vez a Dios porque esto es algo serio. Y Dios le dijo, el tal muere irremisiblemente. Ese hombre estaba juntando leña en el día de reposo. Con Dios las cosas son serias. Entonces, si no va a cumplir con todo, está esta nueva ley para nosotros. La antigua ley ya no la podemos cumplir usted y yo. Por eso Dios trajo esta nueva ley y nosotros queremos irnos a la antigua. Si en la antigua no era para nosotros. Gálatas capítulo 5:3, otra vez os testifico, todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo te desligas los que por la ley se justifican, de la gracia caemos. Caemos de esa salvación que Dios nos dio por querer hacer cosas del Antiguo Testamento. Y la gente no lo entiende. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús, en Cristo, en la nueva ley, en la gracia y la verdad, ni la circuncisión vale algo, y tampoco la incircuncisión. En la nueva ley, ya no importa si a ti te cortaron el prepucio a los 8 días de nacido, o no te lo cortaron. Ya no importa. En la antigua ley sí importaba. En esta nueva ley de Cristo no importa eso. Lo que importa es que tengas una fe que obre a través del amor, la obediencia a Dios, la obediencia a este Nuevo Testamento. ¿Por qué queremos irnos a cumplir el Antiguo Testamento? Quiero pensar que por falta de conocimiento y por falta de estudio. Quiero pensarlo. Y que no vaya a ser un corazón egoísta lleno de soberbia que no quiere ceder en lo que Dios mandó en su nueva ley. O que no sea por interés como los pastores que piden diezmos más ofrendas más no sé qué tantas cosas les piden a las personas. Cayendo en maldición delante de Dios, no solamente ellos, sino también aquellas personas que obedecen lo que ese pastor les dice. Porque si no guardan todas las cosas escritas en el libro de la ley, malditos sois, dice Gálatas 3:10. Estamos en maldición delante de Dios. Somos malditos delante de Dios. Bien, entonces, en resumen, exactamente cuando terminó el Antiguo Testamento y inicia el Nuevo. A ver, hermanos, a ver si alguien puso atención. Sí, hay iglesias como yo no la mencioné, la mencionaron aquí en los comentarios. La iglesia pentecostal va al antiguo y luego al nuevo. Por ejemplo, ellos piden diezmo. Y el diezmo, vamos a estudiarlo, es el próximo tema que vamos a iniciar el domingo. El diezmo no está autorizado bajo la nueva ley. ¿Por qué entonces ese pastor lo pide? Bueno, ya veremos cómo era el diezmo, cómo se hacía en el Antiguo Testamento, para quién era, por qué Dios lo hizo y cuál es lo que se pide hoy en el Nuevo Testamento. Entonces son dos cosas muy diferentes. Igual, uso de instrumentos musicales. ¿A dónde van a justificar que usan instrumentos musicales para cantarle a Dios? ¿Salmos? ¿Antiguo Testamento? ¿Las ordenanzas dadas a David en el Antiguo Testamento? ¿Y dónde están los instrumentos musicales en el Nuevo Testamento? ¿Qué instrumentos musicales podemos usar en el Nuevo Testamento? En el Antiguo se daban muchos nombres. Salterio, arpa, tamboril. Y se decía específicamente qué instrumentos debían de usar.
En el Nuevo Testamento, ¿dónde están? ¿Qué instrumentos podemos usar? No hay, porque la adoración cambió. Es diferente. Si haces antiguo con nuevo, yo no lo digo, no se enoje conmigo. Gálatas 3:10 dice que si no vas a cumplir todo lo que dice el Antiguo Testamento, sacrificios, inciensos, sumos sacerdotes, festividades judías, ser judío de nacimiento, entonces estás bajo maldición delante de Dios. No es muy complicado. Es duro de oír, sí. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cuándo exactamente termina el Antiguo Testamento y inicia el Nuevo? Ya lo estudiamos. Hebreos 9:15 al 17. Cuando Cristo murió, termina el Antiguo y inicia el Nuevo. Hay que tener cuidado con esto. Porque muchos dicen que usted no necesita bautizarse para ser salvo. Porque entonces, ¿qué hacemos con el ladrón en la cruz? Pregunta. ¿Qué pacto estaba en vigencia cuando el ladrón estaba en la cruz y Cristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Cristo estaba vivo o estaba muerto? Estaba vivo, estaba hablando. Cristo le dice al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se necesitaba el bautismo en el Antiguo Testamento? No. ¿Cuándo se necesitó? En el Nuevo Testamento. ¿Por qué el ladrón sí pudo accesar? Porque Cristo estaba con vida. Todavía no entraba en vigencia el Nuevo Testamento. Recuerde, porque el testamento con la muerte se confirma. Entonces se inicia el Nuevo Testamento, la nueva ley entra en vigencia con la muerte de Cristo. Entonces, esta ya no es ley para nosotros, no debemos cumplirla, solamente nos sirve como lo estudiamos como ejemplos. Ejemplos de qué hacer y qué no hacer. Nos sirve como instrucciones, pero no como ley para cumplir. Esa ley se terminó. De hecho, aún aquí en Estados Unidos a veces se mencionan leyes anteriores, pero como referencia. ¿Recuerdan que en aquella ley se hacía esto y esto y esto y esto? Sí, bueno, pues eso es una idea de lo que nosotros podemos hacer hoy en día, pero no dicen, está en vigencia, tenemos que cumplirla. No, se usan como referencia. Igual usamos nosotros el Antiguo Testamento simplemente como una referencia. Esta es la ley para nosotros hoy en día y debemos obedecerla. Si deseamos los beneficios de esta nueva ley, la ley del Nuevo Testamento, mejores pactos, mejores promesas, ser adoptados como hijos de Dios, tener acceso a Dios porque usted y yo somos gentiles, esta es la ley para nosotros, el Nuevo Testamento. Y no solamente para nosotros, para todo el mundo. Tratar de cumplir ambas leyes nos llevaría a estar en maldición. Gálatas, ya lo leímos, Gálatas 3:10. No podemos estar jugando con Dios a cumplir parte del Antiguo y parte del Nuevo. No, o cumplimos el Nuevo o cumplimos todo el Antiguo. Pero ¿cuál es el problema? Que no podemos usted y yo cumplir todo el Antiguo. No podemos, simplemente no podemos. Por nuestra condición de gentil, para ahí ya empezamos perdiendo todo. Entonces, no hay que jugar con eso. Hay que entender la división de las dos leyes. Cuando usted entiende esto, el 90% de las falsas doctrinas caen por sí solas. Porque lo único que usted tiene que hacer es, ok, ese que me está diciendo que yo tengo que hacer para agradar a Dios, ¿dónde está? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Ok, Antiguo. ¿No hay ley para mí? El Nuevo Testamento es ley para mí, no el Antiguo. ¿Me explico? Entonces, esa es la gran división y es la gran confusión que han usado las personas. Y no se les enseña a las personas que estudian la Biblia precisamente para engañarlos, para estafarlos, para sacarles dinero, hacerse ricos a costa de las personas y no enseñarles la ley de Dios. La mayoría de las falsas doctrinas se basan en tomar leyes del Antiguo Testamento y quieren establecerlas como leyes de Dios en el Nuevo Testamento. Esas eran leyes pasadas, recuerdan. No eran ley ni para la ley de los patriarcas no es para nosotros. La ley mosaica tampoco es para nosotros. La ley de Cristo es para nosotros y para todo el mundo. Esto nos va a ayudar a tener una mejor comprensión en los temas que vamos a estudiar a continuación. Entonces, 2 pactos, 2 leyes. Una ley que ya no está en vigencia, pero nos sirve como referencia, y la ley que tenemos que cumplir, que sí es para nosotros el Nuevo Testamento, y ambas están en la Biblia. Bien, ¿cuál tema vamos a estudiar a continuación? El próximo domingo, si Dios nos presta vida y salud. Vamos a ir con el tema de temas, los diezmos. Y los pasajes más mencionados de los diezmos, se los voy a leer rápidamente. Uno es Levíticos 27:30, que usan para decirle, ahí está en la Biblia, usted tiene que traer los diezmos. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. ¿Ya ve?
Debe de traer el diezmo a Dios. Números 18:21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio de tabernáculo de reunión. Así es que usted debe de traerme los diezmos a mí. Malaquías 3:8. ¿Robará usted a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me habían robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Bueno, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué era el diezmo, a quién fue dado, por qué fue dado, cómo se realizaba el diezmo, de qué manera lo entregaban, a quién se lo entregaban, por qué Dios estableció el diezmo. Todo esto se aclara en el Antiguo Testamento para que usted tenga un panorama de por qué Dios estableció el diezmo, cuál fue la intención, a quién se le daba, cómo se le daba, de qué manera. Vamos a hablar de todo esto y luego vamos a ir al Nuevo Testamento, la nueva ley de Dios para nosotros, qué es lo que Dios nos pide en el Nuevo Testamento. Ahora, no quiero que me malentiendan. Porque muchos dirán, ¿entonces no puedo dar el 10% en el Nuevo Testamento? Cuando estudiemos qué era el diezmo del Antiguo Testamento, va a entender por qué no puede darlo en el Nuevo Testamento. Pero usted, si hablamos de la ofrenda del Nuevo Testamento, si en su corazón quiere dar el 10%, usted délo. Si usted quiere dar el 20%, délo. Si usted quiere dar el 100%, délo. No hay límite en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento se pedía el 10% exactamente. Y vamos a ver cómo era. Y no era en dinero. Desde ahorita se lo adelanto. No era dinero el diezmo. Bien, entonces les doy gracias por haberse quedado conmigo estos minutos que nos pasamos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por estudiar con nosotros. Y seguimos hablando de este tema el domingo. Iniciamos con el diezmo el domingo, Dios mediante, a las 7. Así que acompáñenos a las 7 para estudiar de este tema del diezmo.